Bueno, mira, vamos a hacer ahora algunos problemitas que se resuelven utilizando la trigonometría, ¿vale? El primero es este, nos piden que calculemos el área de un pentágono regular de 10 metros de lado. Entonces, para calcular el área de cualquier polígono regular, aquí en mi dibujo no está muy regular, pero el enunciado nos lo dice que es regular, tenemos una formulita, ¿vale? Que nos dice que el área de un polígono regular, ¿vale? Es igual a el número de lados por el apotema partido por 2. Entonces, nosotros sabemos el número de lados de este polígono porque nos dice que es un pentágono. Luego, número de lados, 5. El lado nos dice el enunciado que son 10 metros. Como es regular, los 5 lados son iguales. Por 10. Y ahora, por el apotema que no lo conocemos, partido por 2. ¿Qué es, por tanto, lo que tenemos que hacer para resolver este ejercicio? Pues calcular el apotema. Y alguno dirá, ¿qué es el apotema? Que yo no me acuerdo. Pues mira, el apotema es, si yo tengo el centro del polígono, ¿vale? La distancia de ese centro a la mitad del lado, eso es el apotema, ¿vale? Eso de ahí, esto de aquí es el apotema. Que si os fijáis, es lo mismo que si yo tengo mi pentágono, ¿vale? Ese centro voy a unirlo con todos los vértices, ¿vale? Ese centro lo uno con todos los vértices. Pues si os fijáis, el apotema sería la altura de esos 5 triángulos que se formarían, que serían 5 triángulos iguales. Pero es que además, si os dais cuenta, yo puedo saber cuánto mide este ángulo, porque tengo 5 ángulos iguales. Como en total tienen que sumar 360, porque sería una circunferencia, si yo hago 360 entre 5, yo sé que esto es un ángulo de 72 grados. Si yo me saco fuera este triangulito, ¿vale? Este de aquí, solo la mitad, ¿vale? Yo tendría, ¿vale? Me lo saco fuera. Yo tendría un triángulo donde esto de aquí me diría 5 metros, porque sé que el total vale 10, pero como estoy solo en la mitad, 5. Esto es el apotema, que si os fijáis es la altura de ese triángulo rectángulo. Y este angulito de aquí, como yo sé que este de aquí, todo el grande, son 72, pues ese trocito de ahí será 36 grados. Y ahora en ese triángulo, yo, utilizando la trigonometría, voy a calcular cuánto mide el apotema. Yo sé que la tangente de 36 grados será 5 partido A, luego A será igual a 5 partido la tangente de 36, lo hago con mi calculadora y me da que A es 6,85 metros. Pues ahora ya yo me puedo venir aquí y pues 5 por 10 por 6,85 partido 2, el área de ese pentágono son 171,25 metros cuadrados. Vale, hay quien diría, es que tú a mí me pones este ejercicio en el examen y yo no lo sé hacer porque directamente es que no me sé esa fórmula. Pues no pasaría absolutamente nada, porque mirad, si os dais cuenta, yo en este pentágono tengo 5 triángulos iguales. Yo podría calcular el área de uno de esos 5 triángulos y luego multiplicarlo por 5. Entonces, si yo me saco uno de los triángulos, ¿vale? Yo tendría, si yo me saco uno de los triángulos enteros, esto de aquí sería 10, que es la base, y la altura coincide con el apotema, que la he calculado ya, la calcularía también haciendo esto, y sé que es 6,85. Pues nada, como el área del triángulo es base por altura partido por 2, el área del pentágono sería 5 veces, ¿vale? Porque son 5 triángulos,
la base por la altura de ese triángulo partido por 2, luego 5 por la base que es 10, por la altura que es 6,85 partido por 2 y me volvería a dar lo que me ha tenido que dar aquí, ¿vale? Que es 171,25 metros cuadrados, ¿vale? Pasamos a otro problemita. Aquí me dice que desde un punto se observa un árbol con una inclinación de 60 grados, retrocediendo 20 metros en línea recta, la inclinación es de 30 grados. Calcula la altura del árbol. Vale, pues vamos a ver, vamos a hacernos un dibujito para hacernos una idea de lo que me están pidiendo. Yo tengo un árbol, ¿vale? Vamos a dibujarnos nuestro árbol. ¿Vale? Yo tengo un árbol que al final lo que tengo que calcular es la altura de ese árbol. Hay un señor que está aquí, ¿vale? Está aquí viendo el árbol y está mirando a la cima del árbol con, me dice, un ángulo de 60 grados. Y que si retrocede 20 metros, es decir, este señor va a andar 20 metros hacia atrás y va a ver ese mismo árbol con un ángulo de 30 grados. Esto es H y este trocito de aquí, que tampoco lo conocemos, lo vamos a llamar X. Vale, pues ese sería el esquema de mi dibujo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros sabemos que la tangente de 60 sería cateto opuesto, que es H, ¿vale? Partido de cateto contiguo, que es X. Es decir, acabamos de utilizar ese triángulo de ahí. Utilizando este triángulo de aquí, ¿vale? Tenemos que la tangente de 30 es igual a H partido de cateto contiguo, que es todo esto de aquí, ¿vale? Luego el cateto contiguo, ahí vale X más 20. De aquí yo puedo despejar H y decir que H es igual a X por la tangente de 60. Y de aquí yo puedo despejar H y decir que H es igual a X más 20 por la tangente de 30. Y ahora como H es igual a esto y H es igual a esto, que H es la altura del árbol, que es la misma en los dos triángulos, eso no cambia, pues puedo igualar esas dos cosas y decir que X por la tangente de 60 será igual a X más 20 por la tangente de 30. Y eso es una ecuación de primer grado sencilla, porque realmente tangente de 60 y tangente de 30 son dos números que yo los puedo calcular con mi calculadora. No los voy a calcular todavía. ¿Por qué? Porque si los pongo ya voy a ir arrastrando decimales y voy a ir aumentando el error. Voy a dejarlos como tangente de 60 y tangente de 30 hasta el final y ya luego al final lo calculo. Entonces yo tendría que X por la tangente de 60 es igual a X por la tangente de 30 más 20 por la tangente de 30, ¿vale? He multiplicado tangente de 30 por esas dos cosas. Lo que tiene X me lo voy a pasar a un lado. Lo que no tiene X me lo voy a dejar aquí. Me voy a sacar haciendo factor común la X y se me queda que X que multiplica la tangente de 60 menos la tangente de 30 es igual a 20 por la tangente de 30 y ahora ya X es igual a 20 por la tangente de 30 partido de tangente de 60 menos tangente de 30. Y ahora que ya lo tengo así, ya sí meto eso en mi calculadora y me da que X son 10 metros. ¿A mí me pedía el problema lo que medía X? No. A mí me pedía el problema la altura del árbol. Luego, yo no he terminado. Yo ahora con esta X que acabo de calcular, me tengo que venir aquí, bueno, ahí o en esta, ¿vale? Me da igual, en una de las dos, para despejarlo. Ahora yo ya digo que H es igual a X, que yo ya sé que es 10, por la tangente de 60. Y ahora ya calculándolo, ya sí puedo decir que H son
17,32 metros. Y ahora ya sí he terminado de resolver.